Se desploma el techo de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, pero su director asegura que todo está bien. La hija del presidente Donald Trump no está de acuerdo con su política de separación. Y Beltré podría firmar con equipo contendor en agosto. Abro mis alas, el corazón encuentra la razón cuando miro tu cara. Solo contigo no duele nada y cada sueño se torna posible. Buenos días, República Dominicana, despierta RD. Muchísimas gracias por iniciar a ritmo de merengue, solo contigo, Mili Quesada, hoy, viernes 3 de agosto 2018, con todos ustedes, con nosotros aquí, Despierta RD, a través de Telecentro Canal 13, para toda la República Dominicana y a través de Telemicro Internacional para los que nos sintonizan allá afuera. Bienvenidos una vez más a esta entrega suya de la mañana que usted espera, que sabemos que se levanta para prepararse a sus labores, enciende y pone el Canal 13, ahí está con nosotros. Hoy yo tengo que decir que estoy acompañada de un grupo interesante, la plana mayor de la juventud del equipo de Telecentro, de Noticentro, hoy con nosotros, Diandra Vázquez y nuestro compañero Cristian. Cristian. Feliz de estar con ustedes, acompañándoles en este viernes 2 de agosto de este año 2018. Debatiremos diversos temas de interés nacional que usted no se puede perder. Así es, muy buenos días, Cristian, gracias por acompañarnos aquí en este viernes en Despierta RD. Loreni, como siempre es un placer compartir contigo y también con nuestra teleaudiencia, no solamente de República Dominicana, como mencionabas, sino también del mundo a través de la poderosa señal de Telemicro Internacional. También recuerden que nos podemos ver a través de la web www.telecentro.com.do, así que si usted es de los que todavía le falta planear sus vacaciones con sus hijos y salir del país o salir de la ciudad, recuerde que estamos en su teléfono móvil en todo momento para que usted se mantenga informado. Y hablando de informaciones, yo creo que es lo que más tenemos el día de hoy. Así mismo es, empezando con las celebraciones del día. Son cosas interesantes, a veces curiosas, pero por ejemplo hoy se celebra a nivel internacional el Día Internacional de la Planificación Familiar, que no es más que el llamado a los países y a sus políticas de Estado para que las personas sepan cómo organizarse y no estar llenando a la población a diestra y siniestra sin una organización, sin una planificación correcta, porque eso le garantiza a usted poder lograr sus metas. Hoy es Día Internacional de la Planificación Familiar. Muchísimas organizaciones a nivel mundial lo celebran y tratan de que la gente lo sepa, de cómo organizarse para que usted pueda tener el futuro que usted amerita y sobre todo no sobrepoblar una zona sin necesidad, sin tener los recursos también. En muchas ocasiones vemos a mujeres que paren como si fueran conejitos, no hay ninguna organización, también se utiliza el llamado para los anticonceptivos y demás. Pero hoy también es Día Mundial de la Cerveza. ¿Ustedes sabían eso? No. Están de fiesta. Ah, y viernes, bueno, y viernes. casualmente, Viernes. recién cobrado mucha gente. Así mismo es. Hoy se celebra también, mira qué cara más contenta pusieron aquí. Día Mundial de la Cerveza. Para los cerveceros, yo me imagino que eso tiene que ser un espectáculo. Bueno, yo imagino que Monse en Nagua debe estar hoy, que va a celebrar triple. Ajá, Bueno. Sí. Ya hay una publicidad que vi por ahí de una empresa nacional que estaba invitando. ¿A dónde te llevo las tuyas? Pero sí, es una fiesta que aquí no tiene esa popularidad, pero sí se está haciendo o tratando de hacerse una tradición, sobre todo porque es una celebración reciente, apenas 10, 11 años, de 2007. Sí. Sin embargo, llama al mundo. Hay unas plantillas, hay unas... Un esquema es, un Sí, esquema de pirámide de cerveza. Sí, pero no, aparte de eso, hay grupos de nutriólogos que te dicen todos los beneficios que te da tomar cerveza. sí. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, pero yo para qué voy a beber jugo, refresco, agua, si la cerveza tiene mejores ¿Tú beneficios. sabías que tú puedes sobrevivir 3 meses tomando solamente cerveza y agua? No, relaje. Ah, para que sepas. Bueno, pues ya tú puedes imaginarte lo que significa para la sociedad. Los cerveceros hoy van a tener una excusa doble porque dicen que la intención es unir a los amigos. Señores, aquí en República Dominicana no hace falta eso, No. ¿eh?
Aquí se unen solamente si hay cerveza. Así es, mira, Loreni, y hablando un poquito, me voy a ir atrás al primer tema, al tema que mencionaste de la planificación. Y es que voy a recordar algo que hablé en una de las cápsulas de economía hace unas semanas quizás, que fue el tema, en Estados Unidos se hizo un estudio muy interesante en una de las prestigiosas universidades, no recuerdo si fue Harvard o fue otra de estas universidades que siempre están haciendo estos estudios súper interesantes, y lo que hicieron fue predecir el número de natalidades de acuerdo, predecir la crisis económica de acuerdo al número de embarazos que había en ese país. Y resulta que las personas de alguna manera u otra o de manera inconsciente, estamos hablando claro de países desarrollados, porque si nos llevamos de que ese inconsciente funcionara aquí en República Dominicana, evidentemente que la tasa de natalidad o de partos, exacto, sería más pequeña. Pero estamos hablando en un escenario donde las personas tienen un control o un raciocinio quizás económico pues un poquito más avanzado, y de manera pues inintencional, sin provocarlo, las personas, a medida que va avecinándose una crisis económica, a medida que las personas empiezan a sentir que la cosa se está poniendo dura, como decimos aquí los dominicanos, ese estudio demostró que las mujeres automáticamente iban dejando de embarazarse. Y así se pudo predecir las crisis, por ejemplo, mirando esos datos comparados de casi 100 años, se pudo predecir quizás esta crisis, esta recesión económica que hubo en los años, oh my God, ya se me fue pues el año, pero básicamente estas crisis económicas se pueden predecir con eso, y podemos verlo como a final de los años y ahora en esta época moderna, cada vez que hay como una especie de recesión, automáticamente se reduce el número de embarazos en los Estados Unidos. Eso está, es público, lo pueden encontrar en la web. Si quieren abundar un poquito más, en una de mis cápsulas que está en YouTube lo explico de manera detallada, pero me causó mucho que mencionaras eso, y es que sí, eso es una prioridad para los países. El tema, pues evidentemente, de el control de natalidad, no por el hecho simplemente de controlar los niños, sino porque es un derecho universal la salud y la educación. Quería abundar Y ahí eso. que hay tanto tranque en ocasiones cuando se tratan temas tan neurálgicos como el aborto, Sí. temas que van un poco más allá del sentir, o sea, del favor humano, digamos así, de la sociedad. Y se ha visto en más de una ocasión que las personas de clase más baja acostumbran a tener mayor cantidad de hijos, eso estadísticamente está probado. La clase media tiene una cantidad, digamos, promedio que pueda sustentar, y la clase alta es una natalidad casi nula. De ahí que en países europeos desarrollados, países de la parte norte de América, también de alto desarrollo, tengan un control de natalidad tan estricto, además de que se mantenga un cierto apego a una edad más avanzada. Son sociedades más viejas incluso, debido a que el control de natalidad es tan estricto que no permite que esas sociedades crezcan y se expandan tan explosivamente como ocurre en África y como ocurre en países latinoamericanos. Así es, pero yo te diría que hay un factor que entiendo que es todavía más fuerte y preponderante. En los países donde el Estado invierte en educación y en que las mujeres, sobre todo, decidan independizarse, crear una condición socioeconómica libre que les permita viajar, que les permita trabajar, que les permita... Entonces la mujer dice, espérate, yo no puedo tener un hijo ahora, yo no puedo casarme o tal cosa ahora, porque entonces no podría ser. Y eso también retrasa un poco y te controla un poco, ¿no? Yo solamente puedo tener 2, porque el tiempo solamente me da para 2. Ese tipo de cosas, y es un tema que lo propuso la Organización Mundial de la Salud, así como dice Diandra, son elementos que debemos tomar en cuenta porque lo pide para que se lleve la concienciación a la población mundial de lo importante que es estar organizado a la hora de usted decidir formar una familia. Hay gente que lo planifica, mira, vamos a tener un hijo, vamos a tener 3 hijos, vamos a hacer tal cosa, vamos a vivir en tal zona. Hay otros que simple y sencillamente no saben lo que es la palabra planificación, ni saben que existe un día de la planificación familiar que se conmemora, que se celebra a nivel mundial por el tema de llevarle conciencia a los ciudadanos de cualquier país del mundo, sobre todo los más vulnerables, para eso mismo, para tener un control de natalidad en cada uno de los estados. Pero yo quiero referirme ahora, pasando completamente al tema inicial del día, es una rueda de prensa que se llevó a cabo ayer en la mañana en las oficinas corporativas del Centro Cuesta Nacional,
dirigidas, encabezadas por su presidente José Miguel González Cuadra, que es la cadena que maneja diversos centros comerciales, plaza y demás, Jumbo, Supermercados Nacional, Supermercado Nacional, Ferretería Bebemundo, Cuesta. exacto, ferretería, Casa Cuesta, librería, todo lo demás. El empresario José Miguel González Cuadra, ayer en la rueda de prensa que ofrecía en horas de la mañana, informaba a la población dominicana de que su empresa, de que todas sus sucursales de las diferentes tiendas van a empezar a implementar medidas para la reducción del plástico, de las fundas plásticas. Dice él que él no entiende o que no quisiera que fuera por un régimen de consecuencia, por una imposición de que usted tenga que ser castigado si hace algo negativo, porque entonces no estaríamos generando la conciencia necesaria. Ahí ven ustedes los empaques, las bolsas, fundas y demás que se van a poder primero reusar y otras que son biodegradables, pero también los elementos de FON que constituyen un material que no se degrada. El FON es un material que no se degrada, el plástico dura miles de años para hacerlo y lo peor es el depósito de los mismos. Ellos dicen que eso fue a raíz de lo que pasó ahora en el malecón, que dice, mira, qué bueno que pasara esto porque así la población dominicana toma conciencia y empezamos a ejecutar las políticas. Algo interesante que él dice es que si las fundas se eliminan, a mí me quitan unos millones, o sea, de encima un dinero le va a quitar de encima porque así él no tendría que estar comprando o mandando a hacer estos empaques. Pero también habló de que las fundas plásticas del Centro Cuesta Nacional de diferentes tiendas son reusables. ¿Y por qué son reusables? Aplica una de las 3 R's del tema de desarrollo sostenible del medio ambiente, y es que cuando usted compre en uno de los establecimientos comerciales, lo lleva a su casa y esa funda usted no la tira a la basura, usted la convierte en un depósito para echar, para colocar los elementos que son ya basura, y usted la pone como zafacón en la casa, en la cocina, en el baño, en diferentes lugares. Y dice él, si nosotros la quitamos, la gente va a tener que ir a comprar, porque ¿dónde van a depositar la basura? Que también es cierto. O sea, habría que involucrar una política interesantemente larga para que la gente primero desarrolle el hábito de comprar en los envases que ellos ya tenían desde hace años distribuidos. Los supermercados aquí, específicamente de CCN, tienen hace años inclusive campañas con relación a los lugares de la República Dominicana, de las provincias, que las desarrollan para que conozca la República Dominicana los atractivos de nuestras provincias, y ellos te presentan unas bolsas que son reusables, que usted puede llevarlas y traerlas de su casa. Sin embargo, la gente las usa para irse de picnic, de playa, de viaje. Dice él, bueno, yo es que me he topado con esa funda muchas veces en el aeropuerto, en los aviones, de que la gente la utiliza también como maleta de mano, como empaque. Y es una realidad que nos toca bastante fuerte. Yo les diría a esta empresa, felicidades, de verdad, que felicitaciones, porque tomaron la iniciativa. Ya el señor José Miguel González Cuadra se había reunido junto con los empresarios que estuvieron en el encuentro con el ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, tratando justamente el caso de aminorar la carga que significa el plástico para la sociedad dominicana. Y ayer presentó junto con todo su equipo las medidas que van a hacer. Yo le pregunté a él en esta rueda de prensa de que si así como está tratando de reducir el plástico, las fundas y de buscar alternativas, se podría pensar como en países europeos, Noruega, Alemania y otros, que ya te dan un ticket, te ponen dispositivos, te ponen espacios donde tú tienes una máquina, depositas el plástico o cualquier otro elemento contaminante y esto te recibe el producto, ya el desecho, y te emite un ticket que tú puedes usar en ese establecimiento. Él lo ve como positivo y dice, no lo haremos tal vez con las máquinas, pero sí con lo que ellos tienen, o tal vez no con un crédito para algo fuera, pero sí con lo que ellos puedan beneficiarle a los usuarios de estos servicios. Así que de verdad que muchísimas felicitaciones para este grupo
grupo empresarial y sobre todo por lo que significa para nuestro entorno, para nuestro medio ambiente. De hecho, iba a decir ahí rapidito, Cristian, y me excusa, que hay una compañía, una iniciativa privada que se está dedicando al tema de, ellos les llaman ecocréditos. Tú vas, llevas tu basura reciclada y ellos te dan una especie de cupones que tú puedes utilizar en ciertos establecimientos aliados para comprar y consumir, que es bastante interesante. Siguiendo con iniciativas de ese tipo, aquí se debe imitar mucho, en ese sentido al menos, a los Estados Unidos, a países de Europa que utilizan el sistema de bolsas de papel o que utilizan en los supermercados al menos, que no utilizan bolsas. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Ya cuando tú no tienes esa amplia utilización del plástico, tú lo que te acostumbras, o sea, es una estructura, digamos así, de vida y de planificación desde el hogar, y entonces eso se debe ser complementado desde el Estado con la forma en que se recoge la basura, organizarse para que cada ayuntamiento se encargue de recoger la basura en su tiempo y así quizás la persona no tenga que utilizar bolsas plásticas porque se descompone tal o cual alimento. Utilizar también el papel que, aunque es degradable, es menos contaminante porque, se cortan árboles para extraer la pulpa y de ahí hacerse papel. Sin embargo, es un proceso de que se puede también reutilizar el mismo papel, puede ser empleado en 1500 formas y ya con los plásticos existentes no reutilizables, porque hay una categoría utilizable y otra que no puede ser reusable, utilizarse sea para actividades artísticas, sea para enfocarse, guiarse hacia un proyecto nuevo quizás de nación en cuanto a materia ecológica se refiere. Sí, esto de la economía de las 3 R's para el desarrollo sostenible es súper interesante y también lo habíamos conversado aquí en el tema de las cápsulas económicas y me disculpan, pero es que la gente no entiende que la economía se liga con todo. La economía es una ciencia, de verdad, yo amo mi carrera y me encanta por todas las áreas que uno puede tocar desde el ámbito económico y había hablado de esas 3 R's que son muy importantes y es bueno recordarla aquí un poquito, que es reducir y los beneficios que tiene eso no solo para el medio ambiente, sino también para nuestro bolsillo. Reducir, no solamente estamos hablando de cosas tangibles, cuando hablamos de reducir, hablamos de reducir el consumo de energía eléctrica, el consumo pues de gasolina en los automóviles, todo lo que se pueda reducir va de alguna manera u otra a ayudar nuestro bolsillo, pero también ayudar el medio ambiente. A medida que usted apaga un bombillo, pues está consumiendo menos energía eléctrica y esa energía eléctrica, pues evidentemente que está generando algún tipo de contaminante para el medio ambiente. Pero entonces si nos vamos a la segunda R, que es reutilizar, y ahí estamos hablando de todo esto que se ha hablado hoy, reutilizar las bolsas plásticas, utilizar materiales reciclables para construir o para crear nuevos productos, y también la de reciclar, que es entonces pues botar la basura de manera clasificada básicamente, que es algo en lo cual coincido con Cristian y con Loreni, porque si bien es cierto que desde el sector privado hay muchas iniciativas y desde aquellas personas que tienen un poquito más de conciencia, debemos ser realistas. La República Dominicana es un país todavía pobre y no solamente económicamente, sino también de mentalidad. Tiene que existir una alianza gobierno-sector privado donde las personas se puedan educar para utilizar los recursos en favor del medio ambiente, porque si tú le hablas aquí a gente de que tú le vas a quitar la bolsa plástica y que tienen que ir con la bolsa de su casa reciclable de hoy a mañana, eso sería un caos total. Entonces tenemos que trabajar también en una campaña pues de conciencia para nuestra población. Educación sobre todo, aunque cuando tú ves el escenario de la realidad que pudiéramos estar viviendo, si no hacemos algo a tiempo, si no tomamos las precauciones debidas, pues yo entiendo que la gente de una u otra forma va a tener que acoplarse, que entender esto. Esa es la realidad, la educación. Y es parte de lo que se mencionaba ayer en el equipo de CCN, de que van a hacer una campaña con sus 50 y tantas sucursales para que la gente entienda la importancia de reducir, reusar y reciclar, y sobre todo lo que ellos quieren hacer, eliminando o tratando de minimizar el consumo de las fundas plásticas. Pero hay otro tema que también me gustaría tocar con ustedes el día de hoy, y me lo informó ayer nuestra coordinadora Dayanara Lugo, con un accidente que se dio ayer también, el jueves,
en horas de la mañana, en la 27 de febrero, donde una guagua o un minibús chocó con un vehículo en la 27 con 30 de marzo. Miren esto, miren, ahí se apersonaron, o sea, se aparecieron las unidades del 911, policía, entre otras figuras, porque miren el estado en que quedó. Miren la guagua, miren el estado de la pared, del marco, de la zona donde se chocó, y miren el sentido cómo estaba todo esto. Esto fue como a las 10:30 de la mañana, el minibús iba en dirección hacia la Duarte, terminó chocando con una de las bases del elevado, y como ustedes ven, un colaborador, Samuel Félix, que fue quien grabó, observó y presentó el estado en que quedó todo. Pero ustedes saben por qué les menciono este accidente de varios que hubo, porque ayer también en la 27 se volcó una patana que estuvo desde temprano y a la noche, yo pasé por ahí como a las 8 y tanto y todavía estaba ahí volcada. ¿Ustedes saben por qué menciono este accidente en particular? Porque, señores, habían dos guaguas echando carrera ahí en la calle, en la 27. Wow. Dos guaguas echando carrera. Y esa ruta, precisamente porque la conozco, porque precisamente parte de cerca de la universidad donde estudié, sale de la feria y quisiera yo que viera cualquiera que sea una autoridad. Al parecer hay que chocar una autoridad, será para que se tomen medidas. Sí. En la avenida José Contreras, entre la Alma Mater y la Lincoln. Por ahí no se puede andar. Ahí transitan como que son los dueños como que es por el patio de su casa. Entonces, imagínense ustedes, esto fue echando carreras, dos guaguas. Entonces, una de las guaguas chocó con un vehículo y chocaron y terminaron en la parte de la base del elevado. Pero aquí lo curioso del caso es, primero lo que dice Cristian, ¿dónde están las autoridades? Segundo, hay lesionados, hay gente herida, no falleció nadie, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero hay gente herida, porque imagínense ustedes, y yo digo, el usuario de este servicio no reclama a esos choferes cuando están en esas altas velocidades haciendo esos desafíos a la autoridad, a las leyes. También el hecho de que hay una intersección, hay una parte de la estructura del Estado, del país, de las calles que nosotros utilizamos, que ha sido destruida. ¿Quién paga eso según la nueva ley del Intran? Porque eso también debe tener un régimen de consecuencia para que nosotros no sigamos promoviendo el hecho de que así pasó, pero ya no pasó nada. Entonces, ese tipo de cosas, señores, nosotros debemos atacarlas. A Claudia Francesca de los Santos, nos gustaría saber qué pasa con estas personas, qué va a pasar con estos choferes de guagua que hicieron que se diera este accidente ayer en la mañana, en una zona tan transitada en una hora laborable. La verdad que nos deja llenos de preocupación porque en este caso fue un señor, pero y cuando son otras personas, que suceden casos de verdad trágicos aquí, que muchas veces no llegan a la opinión pública porque no son grabados, porque no se levantó una parte oficial, entre otras cosas. El tema de los accidentes de tránsito nos sigue colocando a la República Dominicana dentro de los puntos más altos o de los primeros lugares a nivel internacional por la poca prudencia que tienen los conductores dominicanos, porque uno debe estar manejando a la defensiva para que si usted sale tranquilo cumpliendo las leyes fuera de su casa, no lo agarre un loco como estos y se le venga encima. Aquí no se puede ni siquiera dejar el espacio recomendado entre un vehículo y otro en pleno tapón, porque 10, 20 vehículos hacen lo imposible por ocupar ese espacio que va adelante, que se guarda para que si te impactan por detrás, tú no tengas que, no sea un accidente escalonado. Sin embargo, las autoridades aquí se hacen sordas, ciegas y mudas en ocasiones. No se toma en cuenta la vida del ser humano, la vida del conductor, que cada persona que maneja es un dominicano, que cuando tú vas a la familia, imagínate que un padre de familia muere en un accidente, no afecta solo a ese dominicano que murió, afecta a toda una familia, por ejemplo, que depende de esa persona, que era el sustento del hogar en materia económica, en materia hasta sentimental. Entonces, hasta que no se tenga la voluntad política necesaria para tomar decisiones en ese sentido, la República Dominicana no le servirá de nada una nueva ley de tránsito, no le servirá de nada cambiarle el nombre a la autoridad rectora del tránsito en el país, del transporte. No servirá de nada en absoluto ninguna de esas decisiones porque todavía no existe ni la voluntad
de las autoridades ni la voluntad del dominicano de acatar la norma en este sentido. Así mismo es. Ustedes saben que otro de los temas también, porque este jueves vino lleno de temas en la sociedad dominicana. Así es. Y otro de los temas que acaparó la atención pública, luego de que veíamos una situación similar hace unas semanas, se dio ayer en la mañana una situación nueva de intranquilidad en un centro médico, en este caso la maternidad de la Altagracia, que a raíz de una rotura de una tubería se desplomaron los plafones que estaban en una de las áreas y colapsó esa área completa. La realidad es que toda el área de tocoquirúrgico, que es la única que funciona en ese centro hospitalario, está en remodelación y al mismo tiempo tuvieron, esos plafones, por cierto, le cayeron encima a una doctora. No pasó a mayores, pero le cayeron encima a una doctora. Y eso se entregó remodelado, señores, hace 7 meses. Hace poco. Hace 7 meses. Pasaba lo mismo con un centro médico hace una semana, el Moscoso Puello, cuál era el que estaba en esta misma situación. Y es una obra entregada también por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. ¿Qué está pasando con esta oficina? Porque que yo haga una obra, no hay problema, yo puedo levantar mi obra. Si pasa que se desploma, pues yo tengo la responsabilidad. Ahora, se creó una institución para que supervise las obras que son del Estado, que son ingenieros los que dirigen esta institución. Y que usted, si se está construyendo un hospital o remodelando un hospital o cualquier lugar público o lugar del Estado, se supone que debe haber un seguimiento a esto. ¿Por qué? Porque no puede ser que las situaciones de hoy sean más fuertes que las de hace 50 años, en épocas anteriores, porque hay edificaciones que mantienen su estructura intacta y las nuevas que se están adecuando, adaptando al sistema, pues no aguantan una temporada. Viene cualquier brisita y las tumba. Entonces, algo está pasando con la Oficina de Ingenieros de Obras Supervisora del Estado, con los constructores de estas obras, los contratistas, porque no puede ser que el cemento no sirva en este caso, que los plafones sean peores, que los materiales de construcción de las obras de infraestructura del Estado Dominicano de esta época sean menos funcionales que las de hace 15, 20, 50 años. Se supone que la tecnología y que el avance en materia de ingeniería nos lleva a mejores usos de los recursos que existen. No puede ser que estemos retrocediendo y que lo que nos estén brindando sean lugares inseguros donde la gente va a tener miedo. Mira esto, cómo pasa en la maternidad de la Altagracia y lo que significa para un centro tan concurrido como este. Bueno, de acuerdo a las palabras que dio el presidente, recuerdo cuando pasó el tema del caso del Moscoso Puello, él dijo que no había que alarmarse y que de hecho los dominicanos deberían sentirse bien de ir a un hospital público. Yo realmente en cuanto a eso ya creo que no hay nada más que opinar. La gente ve, uno sabe, escucha, que oiga el que quiera oír y que vea el que quiera ver cuál es la situación de nuestros hospitales en la República Dominicana, y da mucha pena que el gasto público no se esté haciendo de manera efectiva, porque cuando estamos hablando de que esto pase, estamos hablando de obras que le cuestan bastante dinero al Estado Dominicano. Y que salen de nuestros impuestos. Así es, y que no es un error, no son 2 errores, no son 3 errores y no podemos justificar. Y a mí me da mucha pena ver cuando pues un mandatario dice, son errorcitos que bueno, que el que no va a un hospital público porque no quiere. Y de verdad eso duele, porque quizás nosotros podemos ir a un centro privado de alguna manera u otra, pero aquellas personas que su única opción es ir a este tipo de centros se ven en una situación pues muy, muy lamentable. Y respecto al gasto público, debe existir pues ciertas sanciones también para estas personas que están construyendo. Hay que revisar esas obras, hay que auditarlas, cuánto se gastó, por qué se gastó, vamos a ver los materiales que se utilizaron los materiales que están realmente en esos papeles, y yo creo que tenemos bastantes instituciones que están obligadas a regular lo que es el tema tanto de compras públicas, que digamos quizás compras públicas se encargan más de la parte de los contratos y de cómo se licitan esas obras y a quién se le entregan las obras de este tipo, pero también está esta misma la OISOE, que se supone que debe supervisar, y si quien supervisa no está haciendo el trabajo, pues entonces ¿a dónde vamos a parar? Yo tengo 4 puntos que criticar en esta ocasión sobre este tema precisamente.
y es que si no hay tal gravedad, como dijo la directora de ese centro hospitalario, ¿por qué la necesidad de ocultarle a la prensa o impedirle a la prensa el acceso a este centro de salud, a verificar sencillamente, que es el rol de nosotros los periodistas, que todo esté bien, que todo haya pasado, o sea, no haya pasado a mayores? Entonces me pregunto, ¿por qué tal ocultismo ante esto si no fue algo de gravedad? Entonces, de ahí viene la duda. Y eso es peor. Claro. Eso es peor, porque si no te dejan verlo, nosotros podemos especular de que está peor de lo que puede suceder, y eso le puede afectar mucho más tanto a la directora como a cualquiera de las autoridades de esa zona. Hace apenas menos de un mes, cuando estuvieron ocurriendo las lluvias en el país, en nuestro caso pudimos hablar directamente con el director de OISOE, quien dijo que en ese momento todo estaba bien. No pasó un mes y ya en la República Dominicana, especialmente en ese centro de salud, vimos cómo se desplomó uno de los techos. El otro punto a observar es las sanciones a los contratistas que incumplen con la calidad de las obras. Porque en República Dominicana no existe un régimen de consecuencia en ese sentido. Porque si yo construyo tal obra a un costo altísimo en la mayoría de los casos, no hay un régimen de consecuencias si esa obra no queda como fue estipulada, con la calidad necesaria, cumpliendo los requerimientos de los más altos estándares a nivel nacional en materia de salud, de construcción para salud especialmente, que es un punto que nos afecta. Otro de los puntos a criticar es la OISOE. En materia legal, o sea, desde que se está creada, en la ley que la crea, no estipula en ningún momento que está para construir. No. La OISOE es Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. ¿Cómo va a ser posible que todavía estemos otorgándole obras a través de OISOE, que al final de cuentas, normalmente es OISOE quien tiene problemas? Son pocas las obras del Ministerio de Obras Públicas que han tenido tal gravedad como las que tiene OISOE. OISOE construye por rapidez, y cuando se construye con rapidez, sin planificación, al final de cuentas, quien más sufre es el pueblo dominicano, que es quien paga al fisco. Entonces, y las debemos, vidas claro, pueden perder. Claro. Y por último, la intervención simultánea. Aún no voy a comprender cómo es que en República Dominicana, un país que está tan grave en materia de salud y que necesita tanto en ese sentido, intervenga más de 40 hospitales a la vez. ¿Tú sabes cómo es dejar una comunidad con medio hospital? No, y el trauma que significa. Claro. Porque si aquí tuviéramos, por ejemplo, médicos atentos, que, ay, venga, señor Cristian, venga, señorita, no, te tratan como perros en el sector público, y eso es una de las cosas que yo siempre he criticado. O sea, llegar a un centro médico público es un caos, es una odisea para cualquier persona de pocos recursos. Que el tipo de estructura no tiene que ver con la condición humana y moral de los que sirven dentro de estos centros. Este es uno de los puntos. Pero termina, Cristian, que yo te voy a agregar algo ahí. Sencillamente, ¿por qué la planificación de República Dominicana es tan pobre que no permite que uno a uno los hospitales vayan reestructurándose y permitiendo así que el dominicano no sufra en carne viva estas condiciones de salud tan paupérrimas que se vive en el país? Considero que si se hubiera hecho con planificación uno a uno, por zona, según las zonas de mayor necesidad, ojo, hubiéramos quizás tenido la mitad de los hospitales completamente listos, y en esa mitad de los hospitales listos hubiera sido quizás suficiente para que los dominicanos tuvieran un sistema de salud mucho más avanzado, mucho más humano, que es primordial, y pudiera avanzarse con el resto de las obras de manera tal que se construyan a la mayor brevedad posible. Así mismo es, y yo te agrego a eso, que a mí me preocupa, por ejemplo, que tanto lo de la Oficina de Ingenieros de Obras Supervisora del Estado, que su rol no se esté cumpliendo como debe ser, y que en algún momento Dios nos libre de que, imagínate tú que sea una escuela que se desplome un aula o una estructura de un centro educativo, entre otras cosas que ya hemos visto. Que ha ocurrido. Tiembla un pedacito de la tierra y tú ves cómo hay que salir corriendo con estructuras que se desploman, y hay estructuras antiquísimas
que se mantienen intactas. Y por eso yo digo, ven acá y... Vayamos a la zona colonial. Claro, las estructuras de antes se hacían con materiales mejores. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede con nuestras obras de infraestructura que son tan importantes, tan necesarias, pero que también son vulnerables, como el caso de la maternidad de la Altagracia, que son los plafones los que se cayeron? ¿Pero y qué oculta eso detrás? ¿Quién puede? ¿Por qué nosotros no pudimos entrar como medio de comunicación, que ahí estaba el equipo de Noticentro? ¿Por qué no se permitió el acceso a ver el lugar, a grabarlo? ¿Qué está ocultándose que no nos permiten dar el acceso a eso? Eso es interesante para mí de manejar esta situación, y entiendo que debemos seguir atacando, porque no podemos permitir que nuestros impuestos, que el dinero que pagamos, que nos deducen de todos los servicios, de todo lo que trabajamos y todo lo que hacemos, se vaya a una obra que al final no nos dé el beneficio y el servicio que merecemos. Si ustedes no tienen otro tema de ahí, yo quiero comentar lo que pasó ayer con el tema del año. Yo diría que si hubieran premios del año, no. Del siglo, porque tiene, lo que llevamos de vida de siglo, desde el año 1998 se está discutiendo la ley de partidos. La ley de partidos. Y apenas ahora es que se puede llegar a una aprobación final de una ley que yo digo, según lo acordado ayer por el Congreso, no servirá absolutamente para nada. Bueno, pero lo que primero tenemos que decirle a ustedes es que hay una media sensación de consenso entre las comisiones. Hay una comisión especial, una comisión extra que se realizó, que se creó hace una semana, y estas comisiones tienen la obligación o tenían la obligación de trabajar, de estudiar y presentar otras propuestas para que se promulgue por fin la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Ayer estas comisiones, que en conjunto llevaban varios días en estas discusiones, llegaron a un punto, y es que van a decidir que sean las cúpulas de los partidos quienes decidan la forma de realizar sus primarias, que ha sido el punto de verdad, el talón de Aquiles de la ley de partidos, si van a ser abiertas o si van a ser cerradas. Pero al mismo tiempo, el padrón que usarán también lo decidirán estos mismos partidos. Lo que nosotros nos preguntamos es si van a hacerla con los padrones que son fantasmas, padrones donde Diandra, Cristian y Lorena aparecen, pero también aparecen en el otro, pero también aparecen en el otro, y a mí nunca me inscribieron. Entonces, esta es una situación que entendemos que por lo menos se está llegando a un camino. Ahí ven ustedes a Alfredo Pacheco, que aunque tal vez no pudo estar completamente de acuerdo con todos los temas, dicen que no van a bloquear el que siga fluyendo la ley de partidos. Y hay Henry Merán, que es el presidente de esa comisión especial que fue creada justamente para seguir estudiando y buscando consenso. Bueno, pues estuvo y ha estado en la palestra pública en las últimas semanas o meses tratando de buscarle una situación. Esto, la verdad, que nos llena de una parte de preocupación por lo que dice Cristian. Tal vez esta ley no sea lo que realmente necesita la sociedad dominicana en materia electoral para elegir a los candidatos a lugares, a posiciones electivas ya por la sociedad, pero también está, que yo decía, uno de los puntos que no sé si va a beneficiar realmente al proceso, a la democracia, y es la transparencia con el tema del financiamiento. ¿Quién me paga a mí la campaña? ¿Cuánto me da? Si esa persona que me pagó a mí también le dio a Diandra, a Cristian, a Patricia, ¿tú me entiendes? Todo eso es un tema que está en la palestra pública de la ley de partidos. Así es, el tema de transparencia es lo que más hace falta para aclarar todo este tipo de situaciones. Pero a mí personalmente, a mí me confunde un poco este tema de la ley de partidos, porque yo que estoy lamentablemente, y digo lamentable porque no tengo otra palabra que decir, ligada a la política, por mis familiares y eso, realmente si hay ley o no hay, no le veo realmente la diferencia, porque cuando uno ve lo que pasa en lo interno de los partidos políticos, donde lamentablemente hoy en día no importa que haya ley de partido o no haya, si usted quiere ser candidato, asegúrese que usted tenga mucho dinero
para avasallar al otro, y eso es el único modelo que está funcionando lamentablemente. No importa de dónde venga el dinero, no importa quién se lo dé, lamentablemente esa es la situación que está ocurriendo en República Dominicana, y el hecho de que sea abierta, sea cerrada, no creo que vaya a cambiar esa diferencia si no se regula la transparencia. ¿Cómo le vamos a dejar a los partidos dirigir este sistema cuando no están en capacidad de organizar un padrón? ¿Cómo vamos a dejarle a los partidos la misma decisión de elegir hasta mediante encuestas algunas posiciones, que elegir mediante encuesta es simplemente obedecer a quien mantenga o maneje en ese momento el presupuesto nacional o la mayoría del dinero, como dice Diandra en su comentario? Yo quisiera saber cuáles son las sanciones que se le aplicarían a estos grupos en caso de violentar la misma ley, porque según lo acordado, las sanciones no serían mínimas. En los casos que hay, ¿cómo nos aventuramos a avanzar en un proyecto de vida política republicana si no tenemos en nuestra historia, o sea, pasamos 20 años para aprobar este proyecto de ley, en caso de que sea aprobado lo consensuado hasta el momento, para al final de cuentas tener una ley que no me exija transparencia en un siglo en que el mundo se aboca por la transparencia, en una ley que no me exija entregar un padrón a la Junta para regular el sistema de partidos de primarias, en este caso, que no me exija tener transparencia de los fondos que manejo, pero también tener transparencia de lo que hace la cúpula de los partidos. O sea, yo me reúno a puertas cerradas y al final de cuentas decido si vamos o no a trabajar en un tema. O sea, el PLD lo dirige a través de su comité político. Escuchaba ayer a Miriam Cabral hablar de que en este caso todo quedaría en manos de la cúpula de los partidos. ¿Cómo vamos a dejarle a 35 personas que conforman el comité político, bueno, 34 en este momento, que conforman el comité político, decidir por 10 millones de habitantes? Pero en caso de que no sea el PLD, porque hay que pensar un poco más allá del momento, en caso de que no sea el PLD quien esté en el gobierno y que maneje todo el presupuesto de la República, ¿cómo podemos dejarle a la cúpula del PRM manejar, a través de sus vicepresidentes, secretario general, su dirección ejecutiva en sentido general? ¿Cómo podemos dejarle a esa persona, a ese grupo, pensar por 10 millones de habitantes? O sea, debemos reenfocar hacia dónde vamos. Debemos como país establecer un parámetro. Queremos esto, ok. Se contempló en la Estrategia Nacional de Desarrollo el avance que se quería. Sin embargo, en la actualidad, ninguno de los partidos tiene la voluntad ni que se apruebe la ley, ni los líderes ni hablar. No, porque si hablamos de Hipólito Mejía, hablamos de Luis Abinader, hablamos de Leonel Fernández, hablamos de Danilo Medina, ninguno de ellos está en la disposición de afilar cuchillo para su garganta, que sería lo que la ley quizás vendría a regular. Por eso el ahínco de la sociedad dominicana, el ahínco de la sociedad civil, de los organismos quizás hasta de Estados Unidos o en otro caso, de que la República Dominicana intente o trate de avanzar en materia electoral. Esperemos que lo que no contempla la ley de partidos lo haga la ley electoral y que ambas estén aprobadas antes de los comicios del año 2020. Ahí era que te iba a decir, realmente, Cristian, quizás nos estamos confundiendo un poquito, porque es que el tema de la ley de partidos simplemente se enfoca quizás en esta parte, pero la ley electoral es la ley que tiene que regular esa parte del uso de fondos públicos, la parte pues de quienes dan aporte a las campañas, y lo que sí se debe quizás exigir es que no solamente se modifique o nos estemos concentrando en una sola parte del problema, sino que estas son dos leyes que tienen que ir de manera simultánea, pues saneadas, vamos a decirlo así, y consensuadas por todos los sectores de la sociedad. No hacemos nada con tener una ley de partidos políticos cuando no tenemos una ley electoral que puede reforzar todo este tema de la ley de partidos políticos y que puede exigir o poner sanciones a las personas que utilicen fondos públicos dentro de campañas internas o que reciban dinero pues oscuro para utilizarlo a través de las campañas políticas. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí dentro de esto. Realmente ahora, en la situación actual, mis expectativas sobre esto personalmente pues son nulas.
Bueno, pues No pasa nada. con estas informaciones vamos a empezar las portadas de los periódicos que nos traen también más temas. Antes de la portada, quiero mandar un saludo al director de comunicaciones de la Dirección General de Impuestos Internos, Marcos Jadet, que está en sintonía con nosotros. Saludos para Marcos. Saludos. Y para Ronald Patiño, un productor y coordinador excelente, un venezolano que está aquí fajado en República Dominicana. Ronald, un abrazo grande, que me dice que se va a trabajar y está en sintonía. Ese tipo de cosas nos llenan de mucha energía, de mucha alegría. Saber que el pueblo dominicano se levanta y pone Telecentro para ver este equipo que está siempre con todos ustedes. Ahora sí, vamos a la portada de los periódicos, iniciando con el periódico Listín Diario. Dice Listín Diario, las cúpulas decidirán el método de elección de candidatos. Aprueban informe para la ley de partidos con 7 votos a favor y 6 en contra. Ven la imagen del tema que tratamos hace un rato. Miren, vuelco de patana. Crea gran caos en el centro de la capital porque congestiona 4 vías, o sea, todo fue de oeste a este, pero congestionó completamente las 4 vías de esa zona, debajo de ese puente que es tan transitado, señores, y que yo le corro a esa esquina, porque como se pone, imagínense ustedes ya con una patana volcada ahí. Agentes de la policía controlaban ayer la circulación de los vehículos en la intersección de la avenida 27 de febrero y Máximo Gómez, donde el vuelco de una patana provocó un largo taponamiento cerca de las 6 de la tarde, una de las horas de mayor tránsito, y que yo les digo, pasé casi a las 9 de la noche, ahí estaba la patana todavía. Otra de las informaciones, Danilo inaugura fábrica militar en Bonao. Ahí ven ustedes en esa foto al presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, junto con el ministro de Defensa y otras autoridades que estaban durante este acto inaugurando la fábrica militar en Bonao. Dicen aquí, suspenden a registradora de títulos por casos Los Tres Brazos. Esto pasó ayer. Otra de las informaciones que a mí me da mucha pena, Dios mío. Padres, ¿por qué no ponemos la atención debida? Son tan vulnerables. 20 años de cárcel para el abuelo que violó a su nieta. Ay, Dios mío. La violaba repetidas veces mientras veía pornografía, señores. Este tipo de temas, ¿cómo le va a cambiar, cómo le va a transformar la vida a esta niña cuando sea ya un adulto? Qué cosa tan trágica. Y entiendo que 20 años es muy poco, muy poco. Por eso le pido al Congreso Nacional y establecemos siempre que debe existir la cadena perpetua en República Dominicana. Hay casos que ameritan una cadena perpetua. No sé qué edad tiene el abuelo, pero imagínate tú que tenga 80, que le canten todo lo que se pueda. Dice aquí, abren sala para promoción de lactancia, recordando que estamos en la semana de la lactancia materna. Una metrópolis enferma, eso es un dossier de investigación que trae el periódico Listín Diario. Dice, migración provoca asentamientos en lugares riesgosos para seres humanos. Aquí ven una foto también de cómo están las construcciones en nuestro país. Dice, construcciones sin reglas. Impera el desorden en crecimiento de la ciudad. El crecimiento inmobiliario y demográfico del Gran Santo Domingo pone en evidencia la falta de políticas públicas y privadas orientadas a un desarrollo sostenible con el medio ambiente y tomando en cuenta la oferta de servicios básicos. Estas construcciones se realizan en lugares inapropiados y sin la debida supervisión. Esto es un caos, una pandemia en la sociedad dominicana, y por eso la planificación familiar, pero también hay una planificación geográfica que debe tener toda la ciudad, todas las ciudades. Condenan a 2 de banda de Percival, esto es en la República. En el deporte seleccionan a José Ramírez, jugador del mes. En entretenimiento, Mozart muestra fuerza en el exterior, está de viaje y poniendo sus fotos. Y en la parte internacional, dice corrupción, otro escándalo salpica a la expresidenta de Argentina. Estos son los titulares del periódico Listín Diario el día de hoy. Espérate, que aquí hay una que no se puede quedar. Dice, tenis logra oro y atletas de relevo otorgan 2 plata al país en los Juegos Centroamericanos. Wow. Ahora sí, estos son los principales titulares del periódico Listín Diario del día de hoy. Veamos qué nos tiene el periódico hoy.
Así es, Loreni. Bueno, y el periódico Hoy en su portada principal destaca cómo Educación reconoce a los estudiantes, y es que el ministro Andrés Navarro reconoció ayer a los 36 estudiantes que ganaron los 3 primeros lugares en las Olimpiadas de Matemática, Lectura y Ortografía. Enhorabuena, una buena noticia positiva. También, pues aquí de nuevo resalta el proyecto de ley de partidos, donde la subcomisión recomienda a los partidos que decidan cómo elegir sus candidatos. El conocimiento de este proyecto de ley pues ha sido convertido en un espacio para los enfrentamientos entre danilistas y leonelistas. Por otro lado, los militares y los policías ya tienen su industria y fue inaugurada ayer, donde el presidente Danilo Medina pues se trasladó hacia las instalaciones del Parque Industrial de Zona Franca de Bonao, donde confeccionarán los uniformes y productos militares. Por otro lado, Indotel ratifica los balances no consumidos podrán ser transferidos por hasta 3 meses, una muy buena noticia para los usuarios de la telefonía en República Dominicana. Y como lo mencionaba Loreni al inicio, los negocios del grupo CCN tomarán medidas para reducir el uso de plásticos, una iniciativa del sector privado. Ejecutivo envía al Congreso para la aprobación otro préstamo del BID por $300 millones. Atentos ahí con eso, nuestra parte económica, pues ahí ya luego tendré un análisis. No, que óyeme más cosas. Y pues también en la parte económica garantiza la pulcritud del uso de los recursos. Esto lo dice el presidente electo de México, que reitera su promesa. Igual se repite la noticia del deporte, un júbilo para República Dominicana, que cerró como el país de más progreso, donde los atletas dominicanos finalizaron con 106 medallas, y esto también pues lo podremos ver un poquito más ampliado, no solamente en el periódico, sino también en nuestro segmento de deportes con Natasha Batista. Esos son los titulares del periódico Hoy esta mañana. Así mismo es. Ahora vamos con Diario Libre. Así es, y se impone la línea de Danilo Medina en la comisión que estudia la ley de partidos, tema que tratábamos anteriormente. Los organismos partidarios escogerán el método de elección. Bueno, esperan termine el informe hoy para que los diputados los conozcan antes del martes. Y a su vez el PRM informó que fijará posición tras una reunión que se efectuará. Además, la carta de Hipólito Mejía a Leonel Fernández levanta el avispero en la cuadra leonelista. Ahí están pidiendo transparencia a una institución, bueno, educativa. Condenan a 2 de la banda de Percival. Un socavón en La Meniño ya tiene diagnóstico. ¿Recuerdan donde se había hundido la tierra en la zona colonial días atrás? Ya encontraron la razón de esto. Edesur incorpora al servicio 129,000 clientes mientras arranca la temporada sinfónica. Además, los militares harán su propia ropa, según el presidente Danilo Medina, que fue a las instalaciones de su industria en Bonao. Además, la oposición dispersa, según un reportaje del Diario Libre, dice que se comienza a movilizar. La Embajada de Estados Unidos en el país sigue sentencia del Tribunal Constitucional y se refieren a la 168-13, la disputada sentencia que otorga nacionalidad y quita a otros. MIPYMES con 10 empleados no pagarán anticipo. Bueno, Marco Cadet, creo que ahí se notaron un virado. Eso debe ser aplaudido porque es muy cuesta arriba a veces emprender. Claro, sí. Cuando tienes que pagar antes de saber siquiera lo que gastarás. Bueno, de hecho, que venga aquí, ya que está viendo el programa, que vuelva al segmento de economía a explicarnos en qué va a consistir pues esta medida y cómo se va pues a fiscalizar, que nadie pues le saque provecho o intente aprovecharse. Bueno, y el Centro Cuesta dice que disminuirá el uso de plástico en sus tiendas, como debatíamos al principio de esta mañana, y a su vez República Dominicana supera el centenar de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Algo que aplaudir. Así mismo es. ¿Estos son los titulares del Diario Libre, Cristian? Así. Vamos a ver qué nos trae el día, y es que viene con una lluvia de medallas. Ahí ven ustedes en esa foto a otro de los atletas dominicanos que de verdad que nos engalanan viendo cómo siguen ganando atletas. Dice aquí: atletas dominicanos superan
las 100 preseas, qué cosa tan chula. Dice también Museo de la Resistencia, en homenaje póstumo a Molina Morillo, él reconoció aportes del fenecido director del Día para la Libertad y la Democracia. La información principal dice, Odebrecht informa, tiene 7 obras en ejecución en el país. Aquí no cogen con esa, por Dios. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía de Brasil monitorean las operaciones de la constructora. Las siguen monitoreando y República Dominicana las sigue manteniendo. El poder para las cúpulas, dice el periódico El Día, se les concederá potestad de decidir modelo de primarias. Comisión de Diputados que estudia la ley de partidos aprobó el informe que será llevado al Pleno de la Cámara Baja. El tema del día, se los aseguro. Eso y lo de la carta de Hipólito y lo que le respondió Franklin Almeida, papá, amor con amor se paga. No solo eso, lo mandó a decir, lo mandó al odontólogo. Ay, señor, por Dios. Ay, Mayoría de barrios del Distrito Nacional carece de drenaje pluvial. No existe drenaje pluvial, David Collado. Necesitamos el drenaje pluvial. Aquí llueven, 2 goticas caen del cielo y la gente se está quedando ahogada en las calles. Imagínense ustedes los barrios. Dice ahí, la ciudad de Santo Domingo ha crecido sin ordenamiento. Y tenemos 2 años con un ayuntamiento que no nos ha dado respuesta, pero tampoco se deja acercar, no nos permite acercarnos para esas inquietudes que tenemos. En el sumario dicen los 3 brazos, Consejo suspende a registradora de títulos. Agricultura, sequía afecta producción en San Juan y en Manzanillo será centro de exportaciones. A este puerto de Montecristi se le mejorará la capacidad operativa. Estos son los principales titulares del periódico El Día. Veamos qué nos tiene El Caribe. Así es, El Caribe destaca que el presidente declara el puerto Manzanillo como alta prioridad, así lo ha dicho el presidente Danilo Medina, quien ordenó la reparación inmediata del espigón del puerto ubicado en Montecristi. En la fotografía principal pues se resalta el inicio de la feria Expo Vega Real 2018, una feria de comercio pues bastante importante para nuestro país y la región del Cibao. Por otra parte, también el 49.86% de los votantes tiene 40 años o menos. Ojo ahí a todas aquellas personas que están... Y así no quieren entrar a redes sociales. Así es, el tema de la juventud se impondrá en estas elecciones del 2020. Condenan a 20 y 10 años a 2 de la banda Percival. Y Indotel también reitera que los balances sin consumir deben pasar a los usuarios. El fiscal Mueller insiste en entrevistar a Donald Trump, esto es en la parte internacional, y presentó a la Casa Blanca un formato más limitado para poder hablar con Trump sobre la injerencia rusa. Este tema tiene bastante controversia a nivel pues, internacional por el tema de Donald Trump y Rusia y toda esta parte. Por otro lado, también se destaca que Educación reconoce a los estudiantes ganadores de las Olimpiadas. Y en la parte política, se acoge que las cúpulas decidan el tipo de primarias. Esto lo ha dicho la Comisión Especial que estudia la ley de partidos. Acogió esta propuesta de la subcomisión de que los altos organismos de cada partido digan si las primarias son con padrón abierto o cerrado, que cada quien decida cómo se manejan sus cosas en casa. Así lo dicen pues los titulares del periódico El Caribe hoy viernes. Mientras tanto, el Nuevo Diario recoge en su portada: en el mundo que Cuba anunciará simplificará las normas para facilitar la inversión extranjera, mientras que en las económicas, medida declara de prioridad el puerto de Manzanillo y recibe un informe. En La Toga dice que dictan 20 y 10 años de prisión a 2 integrantes de la banda de asaltantes que lideraba John Percival. Además, en las nacionales, el PRM anuncia se movilizará el sábado en el Distrito Nacional y 3 provincias, esto de manera simultánea. Rosabel Castillo fue suspendida de la Dirección de Registros de Títulos, implicado en el caso de los tres brazos por el Poder Judicial. Además, Danilo Medina inauguró una planta textil para confeccionar los uniformes de los militares, mientras que en su editorial, el Nuevo Diario aupa el crecimiento económico de la República Dominicana. Sin embargo, señala que aún hay retos que superar.
Además, la comisión acuerda cúpula de los partidos decidirán elección sobre los candidatos. Esto fue la portada de El Nuevo Diario. Vamos a una pausa. Manténgase en sintonía, somos Despierta RD. Cuando retornemos, las noticias del país, el mundo, los deportes, espectáculos y mucho más. Quédese en sintonía. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.